Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos a este espacio de interacción en donde aprenderemos mediante la experiencia de nuestro invitado algunos datos sobre cómo es emprender en el medio de la comunicación. Antes de empezar, quisiera brindar mi más sincero agradecimiento al licenciado en Comunicación Social, René Brito, gerente propietario de Sistema Radial Sur, por la oportunidad de compartirnos sus conocimientos y enseñanzas. El Sistema Radial Sur es una radio deportiva con una propuesta nueva y diferente para la región. Tiene 4 años transmitiendo casi todos los deportes profesionales y amateurs, con cobertura en Azuay y Cañar. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. ¿Algunas palabras de su parte? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias por hacerme formar parte de esta entrevista y gustosos de compartir mi experiencia en lo que tiene que ver a medios de comunicación. Para nosotras es un placer contar con su valioso aporte en esta entrevista. Todo lo compartido sin duda nos va a ayudar a nuestro proceso de aprendizaje y a conocer de primera mano las posibilidades de emprender con la comunicación. Así es, Mari, así es, licenciado. En este espacio que nosotros hemos creado, nuestro objetivo es aprender un poco más sobre lo que es el emprendimiento en el ámbito de la comunicación. Entonces, para entrar ya un poco en la entrevista, para entrar en contexto como tal, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué le motivó a usted a emprender en la rama de la comunicación y sobre todo en una estación radial? Bueno, mi experiencia es un poco extraña lo digo porque realmente yo cuando estudié el bachillerato en el colegio, me gradué de mecánico. Me gustaba la parte técnica. Y ese momento estudié en el Colegio Daniel Córdoba Toral. Me encantaba la parte de creatividad en lo técnico. Tuve la posibilidad de trabajar incluso en el montaje de la fase C del proyecto Paute como mecánico. Pero tuve una mala experiencia en el sentido de que me tocaba estar demasiado tiempo dentro de un túnel y todo eso. Y al final de cuentas yo decía, no, pero yo necesito algo más social. Yo necesito vincularme más con la gente, necesito algo más de interactuar con la sociedad. Yo sentía que era una profesión que no iba con mi personalidad, con mi forma de ser, porque de alguna manera uno tiene que ser un poco más sociable de lo habitual, ¿no? Estar en diálogo, estar en contacto permanente con la gente. Incluso yo inicié con una parte de lo que es en la parte técnica, hablemos en la Universidad de la SUAY. Pero al darme cuenta de realmente mi carisma, si cabe el término, decidí dar un cambio y entrar por el área social. Comunicación. Justamente la primera promoción que se abría en la UDA me permitió estar y tomar esta decisión. Tuve la posibilidad de estudiar y al mismo tiempo trabajar, porque ya en ese momento empecé a trabajar como corresponsal de una radio guayaquileña que se llamaba Radio Carrusel, como reportero, ¿no? Entonces, eso fue un poco el inicio de todo este proceso que me ha llevado a estar tanto en radio como en televisión, todo lo que es comunicación social y que realmente me ha permitido estar con una vasta experiencia en este sentido. Ya. ¿Por qué escogió este medio y cuáles son las ventajas de la radio tradicional? La radio tiene algo especial. ¿Por qué por la radio? Porque realmente primero es un medio mucho más mediático. Es un medio que no ha perdido actualidad. Es un medio en donde usted tranquilamente puede crear nuevas posibilidades de llegar a la gente. Usted una radio tradicional lo escucha, por ejemplo, mientras está en su carro, mientras está en su casa, mientras está en el campo, mientras está en cualquier lugar. Para tener las nuevas tecnologías, primero usted tiene que contratar datos, ¿no es cierto?, en lo que es Internet. Usted necesita tener un teléfono y querer escuchar mismo y gastar datos y todo lo demás, mientras que en una radio tradicional no es así. Entonces, es un poco la gran diferencia que yo digo. ¿Qué tipos de programas brinda y por qué escogió el servicio de una radio dedicada y enfocada a los deportes exclusivamente?
A ver, la experiencia que yo tuve en Quito, escuchaba justamente, ahí existen algunas emisoras que tienen cierta especialidad. Algunas son eminentemente noticiosas, otras son eminentemente deportivas. En Quito y Guayaquil se dio ese fenómeno. Acá en Cuenca, en cambio, no. Entonces yo digo, ¿por qué no especializarnos un poquito más en este tema? ¿Por qué no, más bien, justamente para tener un segmento? Porque hoy Cuenca, aquí en la ciudad, usted puede escoger qué tipo de radio escucha. Puede ser musical, puede ser, por ejemplo, acá no existe tampoco una radio eminentemente noticiosa, que es otro tema interesante. Pero entre lo noticioso y lo deportivo, yo creo que Cuenca, al ser una ciudad que tiene grandes deportistas, es la ciudad deportiva por excelencia, tanto en amateur como en profesional. ¿Por qué no enfocarnos solamente en este tema? Y creo que hemos tenido resultados positivos. En todo este trayecto, usted tal vez ha utilizado la investigación de mercados para lo que es amplificar su audiencia o para llegar a más gente o cómo ha hecho en este proceso. Bueno, me encantaría, pero no lo he utilizado por una simple razón, por el tema económico. Cuando decidí lanzarme, prácticamente yo me lancé desde cero, ¿no es cierto? Yo no tenía infraestructura, yo no tenía absolutamente nada, pero yo pienso que si uno no se lanza y no arranca y no se va justamente hacia esos proyectos, uno nunca sabe lo que puede pasar. Lo interesante es que hoy por hoy somos la número uno en deportes. Poco a poco ha ido ingresando ya el tema publicitario y hemos ido poco a poco ya respirando de mejor manera. Así son hoy por hoy los proyectos. Nos tocó una época dura con esto del COVID, pero creo que hemos avanzado y a pesar de que hemos utilizado ciertas herramientas que no son muy costosas, pero lo interesante es que sí hemos avanzado y se ha utilizado de alguna manera este tipo de herramientas, como digo, sobre todo con el apoyo de amigos. ¿Qué dificultades son a las que se enfrenta cada día usted al momento de obviamente hacer radio? Bueno, la mayor dificultad indudablemente es lo económico. Lo económico, porque cuando usted no tiene recursos, por más que quiera hacer maravillas, es imposible. Por ejemplo, la cabina nuestra es una cabina pequeña que es complicado de que, ¿no es cierto?, aquí podamos hacer grandes cosas, porque la cabina no nos permite que estén más de 4 personas, por ejemplo, y no puedo hacer un lugar grande porque no hay, obviamente, la inversión necesaria. Pero bueno, el proyecto es ir creciendo poco a poco por un lado. Y por otro lado, bueno, ha tocado invertir en una buena tecnología de, por ejemplo, lo que es el Internet, para hoy por hoy que estamos virtualmente, la señal sea muy buena. Y yo diría, la base es lo económico, lo demás ya es un complementario. Usted puede comprar mejores equipos, tener un mejor lugar y todo lo demás, cuando estamos hablando de que obviamente se puede invertir. Yo creo que es eso, y sobre todo porque he iniciado y lo estoy haciendo de forma individual. A raíz de su experiencia, ¿qué tan difícil es mantenerse en el medio tradicional? Yo no creo que sea difícil compitiendo con armas blancas, es decir, con una buena programación, presentando algo diferente, compitiendo con guante blanco, como se dice vulgarmente. Toca trabajar. Por ejemplo, aquí yo por temas económicos no tengo mayormente personal contratado hablo. Eh, yo me mantengo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo. Soy el único empleado de la radio. Para finalizar, ¿qué consejos daría usted a las personas que deseen emprender en el ámbito de la comunicación y sobre todo en temas radiales, ya sea radio tradicional o radio online? Alguna vez alguien me dijo, si tú quieres ser periodista, piensa en que vas a ser feliz, pero también para llegar a ser periodista y cumplir tus metas, hay muchos riesgos. Hoy vemos que en México, en Colombia, sobre todo en México, muchos periodistas, por decir la verdad, han sido asesinados, ¿no? Pero lo otro también es un complemento. Por ejemplo, en la radio uno puede hacer trabajos, por ejemplo, esto de la guerra, ¿no? Contar lo que es la guerra con efectos, con muchas cosas, haciendo un trabajo en estudio que enriquece.
no es en vivo, es pregrabado, pero que puede llegar a sensibilizar a mucha gente. Entonces, todo requiere sacrificio, es duro, es complicado, pero es una profesión que a uno le llena realmente el corazón. Yo no lo cambiara por nada porque la radio es un medio en que a usted le permite ser ingenioso, ser creativo y llegar al oyente, ¿no? De una manera diferente. Quería mencionar que es muy importante conocer y dar a conocer también. Por todo esto, le agradecemos nuevamente por el tiempo prestado para este ejercicio, por sus aportes que sin duda dejan un gran aprendizaje a nosotros como estudiantes, esperando poder contar con su presencia en próximas oportunidades. Queremos decirles muchísimas gracias y muchos éxitos en su emisora radial. Muchas gracias a ustedes.